Hola, muy buenos días. Bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Como siempre, dando la bienvenida a aquellos que ya acostumbran acompañarnos a esta hora todos los domingos. Pues que la gracia y la paz del Señor sean con ustedes. Y hoy vamos a empezar el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y si tienen una Biblia con ustedes, vayan buscándola ahí para leerla juntos. Es muy importante leer la Biblia en contexto y que la gente, si usted está viendo y que tiene una Biblia a la mano, pueda ir leyendo con nosotros para ver que nos basamos en las Escrituras y en el contexto de ellas. Y mientras buscan en sus Biblias, les quiero anunciar como siempre que este mismo video estará disponible en YouTube. En la misma página, el mismo nombre, se llama Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Estamos aquí en Pajacuarán, Michoacán, carretera rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda. Estamos aquí, si quiere usted venir en presencia, estar presente aquí los esperamos, todos son bienvenidos. Y si usted se encuentra con este video y quizás pueda tener una mala concepción o alguna clase de desacuerdo en lo que los cristianos somos, pues les invito también a que se quede y pueda ver lo que hacemos aquí. Aquí lo que nos enfocamos es en la palabra de Dios y estudiarla y tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro único propósito de estar aquí y también de ministrar a aquella persona que quiera saber del Señor Jesús, que quiera saber de cómo tener una relación con Dios, de cómo venir y ser limpiados y purificados por medio de la palabra. Así que les invitamos y gracias por acompañarnos de antemano. Si se encuentra este video este en vivo por casualidad, ojalá se quede y vea lo que hacemos aquí y nos pueda acompañar a través de las redes sociales. Así que sin más ni más, también pues ya les dije dónde estamos, aquí en Pajacuarán, Michoacán, y estamos aquí, la gente que sea local puede venir sin ningún problema a acompañarnos, así que les invitamos cordialmente a que venga. Puede, como les digo, puede tener diferentes creencias o lo que se llama religión, pero aquí lo que predicamos es una relación con nuestro Señor Jesús. Así que sin más ni más, vamos a pasar a nuestra lectura. Primero vamos a leer el texto y después pasaremos en contexto, después de orar, dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Señor, le damos gracias, Padre Santísimo, por este tiempo.
Y venimos delante de usted en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, pidiéndole como siempre su presencia, Señor, que su Espíritu Santo nos llene, nos ayude, nos abra la mente y el corazón para entender de su palabra, Señor. Nuestro propósito es querer ser ministrados por medio de su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Le damos gracias por el privilegio que tenemos de tener su palabra enfrente de nosotros, Señor. Bendíganos, Señor, y ayúdenos a entender lo que su palabra tiene para nosotros en este día, Señor. Bendíganos y ayúdenos, Señor. Bendiga a la gente que nos está acompañando por medio de la distancia, por medio de las redes sociales, Señor. Que usted bendiga, que ayude, Señor, y que unja a cada persona que nos está acompañando, Señor. Bendígalos grandemente. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí ya hemos venido viendo cómo empezó el viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero. Esto sería ya en el proceso, ya estaban de lleno en el viaje misionero número 2. Y Pablo, sabemos que se separó, vimos en el capítulo anterior que se separó de Bernabé por un desacuerdo que tuvieron. Ahora, pues, Pablo continúa con su viaje misionero a las ciudades donde ya había venido en el primer viaje. Y vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 16 de Hechos, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Sabemos que hubo mucho en Listra, hubo mucho alboroto, y ahí fue donde apedrearon a Pablo, que lo dejaron por muerto. Pero aquí nos dice, y saben ustedes, los que ya tienen tiempo acompañándonos, que cuando la palabra nos menciona una persona, vemos el carácter de esa persona. Vimos como Silas ya se quedó con Pablo, y sabemos que era un líder de la iglesia en Jerusalén. Pero también sabemos que no nos da mucha información, pero de este Timoteo que se muestra aquí, vemos que sí hay mucha información acerca de él, porque él fue un pastor también de la iglesia, y vemos aquí que lo menciona, es la primera vez que vemos a Timoteo aquí en la palabra de Dios. Y él nos dice aquí precisamente que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Así que llegaron a Listra de nuevo, y nos vemos que allí era donde estaba Timoteo. Sabemos que era un lugar de gentiles, pero también había muchos judíos en esos lugares. Y vemos que nos dice y nos da la descripción de que Timoteo era hijo de una mujer judía, y sabemos por la palabra del Señor cómo se llamaba ella. Dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que vemos primero que su madre de él era Eunice, y ella era judía, y ella, sabemos que es la madre de Eunice, también era mujer fiel y creyente, y ella les inculcaron a Timoteo desde muy temprana edad las Sagradas Escrituras, y a Timoteo desde la infancia. También nos dice en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 15, dice ahí: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que desde niño él fue criado por medio de las Escrituras. En cuanto a su padre, lo que nos dice aquí en este versículo, que era griego, puede que no fuera creyente, no nos dice si lo era o no lo era. Así que Pablo y Silas llegaron a Listra, encontraron a Timoteo, y sabemos que cuando estudiamos el capítulo 14, Pablo estaba acompañado de Bernabé. Y quizás cuando llegaron a ese lugar, la gente, obviamente, que fueron ministrados por ellos, le han de haber preguntado a Pablo: oye, ¿y Bernabé? Y no sé qué les diría a él, pero la verdad sería que
se fue por otro rumbo a predicar la palabra. Pero aquí no nos dice, se muestra callado, no nos dice que ni siquiera le preguntaron, solamente nos dice que llegaron a la lista y ahí estaba Timoteo. Así que así vamos a dejar eso. Si lo dejamos en el punto que vemos que enlistó a Timoteo para que tomara el lugar de Juan Marcos, porque lo que hacía Juan Marcos con ellos era básicamente servirles y ayudarles en el ministerio. Y ahora Timoteo iba a tomar ese lugar. Sabemos que fue subido en las Escrituras y es muy posible que Timoteo se convirtió al cristianismo bajo el ministerio de Pablo desde la primera vez que Pablo visitó a Listra. Quizás no nos dice aquí que haya sido el testigo de lo que le pasó a Pablo. Quizás sí, lo vio cuando lo apedrearon. Si se recordarán bien, cuando estudiamos el capítulo 14, cómo Pablo y Bernabé llegaron y la gente los quería hacer como dioses porque ellos sanaron a un paralítico. Y después llegaron los otros judíos que estaban en contra del ministerio, en contra del cristianismo, y convencieron a aquellos a que lo apedrearan, porque primero lo subían como un dios y después lo bajaron como un criminal. Así que vemos aquí en el contexto de nuestro estudio que quizás Timoteo se atrajo por el ministerio de Pablo y Bernabé. Quizás él le gustó lo que ellos andaban haciendo y quería servir también. No nos dice aquí que él no lo ha mencionado hasta este punto. Se menciona a Timoteo, pero porque lo que sabemos es que quizá, y es muy probable que Timoteo se haya convertido al cristianismo cuando visitó Pablo la primera vez Listra, porque nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que sabemos cómo enseñaba Pablo. Ahora le llama a él que es su hijo amado. Claro que puede ser que bajo el ministrar de Pablo, Pablo acogió a Timoteo como su hijo espiritual y lo llamaba hijo en diferentes maneras. También en primera de Timoteo, cuando le envió la carta a Timoteo, la primera carta del capítulo 1 versículo 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así que vemos cómo se acopló Timoteo con Pablo, y muchas veces eso pasa cuando hay un líder espiritual. Dios mueve corazones de la gente, y por supuesto que vemos que Dios fue moviéndose en el corazón de Timoteo y lo atrajo al ministerio de Pablo. Y entonces él, enamorado de Dios, quiso servirle a Dios a servirle a Pablo. Y Pablo lo acogió y lo enseñó, quizás lo entrenó, y él seguramente lo ordenó también como pastor, porque sabemos cómo en las cartas pastorales a Timoteo él le indica la manera que debe llevar a cabo la iglesia y cómo debe de ser. Y claro que Pablo lo había enseñado, porque como vimos aquí en la primera de Corintios, como dice que como él enseñaba, y siempre enseñaba de la misma manera. O sea que Pablo era lo que se puede decir hoy, un músico de una sola cuerda, para decir que siempre predicaba lo mismo, siempre. Y eso puede parecer increíble, pero él predicaba a Jesús y Jesucristo resucitado. Y eso es una sola canción, un solo tema que había. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que para venir y predicar la palabra del Señor hay que ser de una manera astuta, una manera de alegoría, una manera de querer hablar la palabra del Señor y contar historias y levantarse uno y decir. Claro que cuando uno da su testimonio, uno habla de lo que Dios ha hecho en la vida de cada quien. Pero cuando se trata de las Escrituras, es solamente enseñar el Evangelio, solamente la palabra del Señor. Y eso es lo que hacía Pablo, siempre cantando la misma canción, y es lo que debemos hacer nosotros. Así que Timoteo, siendo un verdadero hijo en la fe, como
y él fue atrayéndose por eso y quiso ser quizás enseñar como Pablo enseñaba. Nosotros tenemos como cristianos mucha gente que admiramos, muchos pastores, muchos gente que ha de una manera progresado el evangelio de una manera poderosa. Sabemos que también hay muchos que no son tan reconocidos. Hoy en día la fama viene por cantidades y casi la mayoría de pastores busca cantidades grandes de personas. Pero la historia nos dice que los mejores pastores del mundo son pastores que predican quizás a 5 o 6 personas cada domingo o cada día de la semana. Son los grandes pastores. Entonces, ¿cómo puede decir? Hay hasta pastores que han escrito libros que se maravillan, han visto iglesias pequeñas y se preguntan por qué lo comparan a un predicador entregado al evangelio, lo comparan con una flor hermosa. Y se preguntan ellos mismos, los que son reconocidos, ¿cómo Dios puede mantener esta flor tan hermosa, tan escondida, no conocida? Hay pastores que tienen miles y miles en sus congregaciones, pero hay unos que son magníficos exponentes de la palabra del Señor y solamente le predican a pocas personas. Pero quizás Dios sabe a esa persona y Dios conoce y se goza en aquel siervo que no es tan conocido, que le predica a 3, 4 personas en su iglesia. Eso es para decir que muchas veces buscamos la alegoría, buscamos la emoción, y que todo eso es parte de nuestra humanidad, claro, pero no siempre es la emoción, es el conocimiento de la palabra del Señor. Así que vemos aquí, regresando al contexto de nuestro estudio, al parecer era un joven que quizás presenció todo lo que pasó Pablo cuando andaba con Bernabé ahí en Listra. Y quizás él también fue tocado por la maravillosa manera que respondió Pablo cuando fue apedreado, que nos dice su palabra que solamente lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Y quizás él vio, porque nos dice ahí en el capítulo 14, y pueden regresar a estudios los estudios pasados, ahí están en Facebook y en YouTube, y ahí pueden ver que estudiamos cómo los discípulos, habla de los discípulos que rodearon a Pablo, cuando lo miraban ahí tirado, y quizás él fue uno de los que estaban ahí rodeándolo y vieron cómo Pablo solamente se levantó y regresó a la ciudad a seguir predicando. Y quizás eso lo tocó grandemente a él, que como era el amor de Pablo para con Jesús le movía a hacer tales cosas. Eso es algo que el liderazgo de todo pastor es digno de admiración, pero también es el resultado del respeto y el amor que Pablo tenía para con Jesús, que servir al Señor, y también Timoteo quería servir de la misma manera bajo el liderazgo de Pablo, porque sabemos que lo que hemos visto ya acerca de las cartas de Timoteo y como lo que dice en Corintios y también en Filipenses, ahí nos dice que Filipenses 2, versículo 19 al 23 nos dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí sabemos que Timoteo de verdad tenía ese amor por la gente, por los demás hermanos, y lo está manifestando Pablo aquí en Filipenses 2. Y luego dice el versículo 21 aquí de Filipenses 2: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Vemos ahí la diferencia que está. Pablo ya sabe que hay unos que solamente buscan su beneficio, y desgraciadamente eso sigue. Y él está dando testimonio de que Timoteo es verdaderamente buscando a Jesús y amando a la gente, y no está buscando su propio beneficio.
Y lo está diciendo aquí Pablo, pero vemos básicamente muchas veces que en las iglesias y en los movimientos cristianos muchas veces se meten lobos vestidos de ovejas y que buscan siempre liderazgo y sí sirven, pero ellos quieren de alguna manera tumbar al pastor y ponerse ellos en su lugar. Pero vemos que Pablo aquí le está dando un testimonio a los de Filipo, porque vemos que ahí caminaron también. Y vamos a ver cómo ellos llegaron a Filipos en este viaje, pero ya cuando Timoteo los va acompañando. Así quiere decir que también Timoteo tenía una gran influencia sobre la gente en Filipos, porque ya después, pasado el tiempo, Pablo ya en prisión les está diciendo acerca de que les va a enviar a Timoteo para ver cómo está la iglesia. Y eso es lo que está diciendo también en Filipenses 2, versículo 22, dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y 23, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Así que él tenía la confianza suficiente en Timoteo, y el corazón de Timoteo era para la gente que Pablo tenía toda la confianza en él. Lo mandó a administrar iglesias. Así que, pero en este momento, donde estamos estudiando, Pablo ya está entrenando a Timoteo en lo que es el ministerio. Y vemos también, ya regresando aquí a Hechos, capítulo 16, versículo 2, dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que la gente no tenía nada malo que decir de este Timoteo, del carácter de él y el buen testimonio, lo que es ser un verdadero cristiano. Porque él fue movido desde joven, y sabemos que era un hombre muy joven, un muchacho quizá, que quería servir al ministerio del Señor bajo Pablo. Así que vemos cómo ya en el carácter de Timoteo nos dice solamente cosas buenas. Pablo tenía buenas referencias acerca de él. La gente misma sabía quién era él y de dónde venía. Pero aquí vemos en el versículo 3 lo que nos dice: quiso Pablo, versículo 3 precisamente de Hechos 16, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí podemos decir, los que nos han estado siguiendo en este estudio y los que ya saben y han estudiado esas escrituras, un momento, ¿qué pasó aquí? Este hecho que Pablo quiso hacer con Timoteo de circuncidar es de una manera contradictoria a lo que primeramente, acordémonos que Pablo, Silas venían de Jerusalén trayendo la carta para los cristianos en esos lugares, en las iglesias que habían establecido Pablo, para que no se sujetaran a la ley como querían los judaítas, querían implementar. Entonces vemos aquí, ¿qué es esto? ¿Por qué estás contradiciéndose Pablo? Así mismos, ellos mismos están llevando las cartas para liberar a las personas cristianas de la iglesia, para que no caigan bajo el mismo rígido sistema de la ley de Moisés. Y ahora viene este hombre y nos dice que quiso circuncidar a Timoteo. De hecho, lo circuncidó. Pero aquí, antes de decir, bueno, estas son contradicciones, y muchos pueden decir, ya se contradicen ellos mismos. No, aquí había un principio espiritual importante detrás de la decisión de Pablo. Bajo la ley judía tuviera que haber sido circuncidado Timoteo desde niño. Sabemos que la ley judía decía después de 8 días de nacido tenía que ser circuncidado, pero no estaban en Jerusalén, y por eso vemos que por esta razón su padre de él no era creyente. Así que de esa manera, bajo la ley judía tuviera que haber sido circuncidado y criado como judío. Pero bajo la ley griega el padre dominaba en la casa. Y el hecho de que Timoteo era un judío sin ser circuncidado hubiera limitado la efectividad en ministrar a los cristianos judíos. No era un asunto de salvación,
más bien fue circuncidado para que Dios usara para alcanzar a toda la gente. Acordémonos que había muchos judíos en esos lugares y con eso podía él llevar el mensaje a los judíos y a los gentiles del mensaje del evangelio. Él sería ordenado pastor y estaría tratando con gentiles y judíos, y no quería que nadie tropezara por medio de eso, porque sabía que había de haber esa flexibilidad. Pablo lo hizo con una intención, porque dice aquí en la última parte, o más bien dice a la mitad del versículo 3, dice que lo circuncidó por causa de los judíos. ¿Y por qué por causa de los judíos? Para que ellos no tuvieran tropiezo, porque todos conocían a Timoteo y sabían que él era parte judío, mitad judío y mitad gentil. O sea que era mixto. Así que, pero nos dice, no sabemos los detalles, por qué la mamá de Timoteo se casó con un griego. Hay podemos especular muchas cosas, pero el hecho es de que su abuela y su madre le enseñaron a Timoteo las escrituras. Así que fue desde el principio, les estaban leyendo. Y quiero hacer una pausa aquí, muy breve y quizás salga del contexto. Y no tanto, porque en el contexto de nuestro estudio vemos que la abuela y la mamá le enseñaron las escrituras. Y ahora, en estos tiempos, tenemos que, sobre todo las familias jóvenes, los padres tienen que leer las escrituras a sus hijos. De por sí, las escrituras nos dicen en Efesios que el hombre tiene que enjuagar o bañar a la mujer, a su mujer, con las escrituras. Pero y también nos dice que a los hijos también tienen que educarlos en la palabra del Señor. Y eso es un buen comienzo de que las familias, que los padres como líderes de la casa vengan y enseñen a sus hijos y pueden decir, bueno, yo no soy pastor, yo les puedo decir, es leer la palabra del Señor, orar y venir delante de Dios con la Biblia abierta. Hoy en día también nos hemos puesto muy flojos, aún como pastores, que no inculcamos a la gente a abrir las escrituras físicamente. Todo lo tenemos fácil, que lo lean fácil en la pantalla y todo está muy bien, eso está muy bien, pero es necesario tener la palabra de Dios en las manos, abrir la Biblia y leerla, de inculcar, de buscar. Es tan bonito saber, abrir la Biblia, a ver, vamos a buscar Génesis, ya sabemos dónde está. O vamos a buscar Apocalipsis, también ya sabemos dónde está. Y eso es bueno, entrenarnos, nadie nace enseñando. Yo me acuerdo cuando yo empecé a abrir la Biblia por primera vez, no tenía que hojearla para atrás y para adelante, y no encontraba el libro que el pastor decía. Pero era manera de enseñarse, así se empieza, a buscarlo, y después con el tiempo uno sabe precisamente por el grosor de la Biblia más o menos dónde está el libro que estamos buscando. Y eso es muy necesario, buscar físicamente en la Biblia. Bueno, y ahora regresando al contexto de ahora. ¿Por qué Pablo está haciendo esto con Timoteo? Pues ya lo vimos también. Pero también nos explica también el carácter de Pablo enfrentando esta situación. Porque en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, versículo 23 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice entre paréntesis, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y vemos la flexibilidad de Pablo aquí. Había un pastor que precisamente fue que comenzó el movimiento de Capilla Calvario, que se llama
allá en Estados Unidos, Calvary Chapel. Y el Señor, el pastor que comenzó ese movimiento, que Dios lo usó grandemente, él siempre decía, benditos sean los flexibles, porque no se quebrarán. Y es una frase que se me pegó también a mí mucho, que hay que flexionarse o ser flexibles cierta manera en lo que se puede uno ser flexible, pero no hay que mantenerse fijos. El caso de Pablo era evitar problemas sin que podrían surgir, porque había muchos que podían rechazar a muchos judíos que podrían rechazar a Timoteo por causa de que no era circuncidado. Pero eso era su creencia de ellos, y para alcanzarlos, pues él no podían decirle nada, no podían objetar nada, no podían rechazarlo de esa manera. Así que eso lo hizo Pablo con mucha sabiduría espiritual, y vemos cómo se manifestó esa sabiduría espiritual. Hay situaciones donde la persona puede ser flexible como líder espiritual. Y Pablo sabía cuándo ser flexible y cuándo mostrarse firme en cuanto a la palabra de Dios. Porque lo vimos también en los capítulos pasados, el 14 y el 15, como Pablo junto con los demás apóstoles, ellos se pusieron firmes en que los judaítas no impusieran la ley a los nuevos creyentes cristianos. Y se mantuvo firme, y en eso no había doblez, no había flexibilidad. Pero en cuanto a donde se puede ser flexible y no ser violente la palabra de Dios, uno puede ser flexible. Como nosotros también alcanzamos y predicamos a gente que no es creyente. Y la gente que no es creyente tiene las mismas actitudes de su religión. Y hacen ciertos rituales que fueron enseñados. Muchos cuando crecimos en religión fuimos enseñados en esos rituales. Y esos rituales no afectan en nada, ni benefician tampoco, y ahí somos flexibles, como eso de persignación, todo eso sabemos que es solamente un ritual, pero no causa ningún tropiezo a nadie. Así que permitimos que lo hacemos, pero nosotros sabemos que no tenemos que bendecirnos nosotros mismos, sino que Dios es el que nos bendice. Pero sabemos, todo esto es un pequeño ejemplo de lo que Pablo está haciendo, muy leve ejemplo, pero sabemos que Timoteo fue un siervo que sirvió a Dios de una manera fiel. Y Pablo solamente quiere quitar cualquier obstáculo, cualquier pie de tropiezo que pueda causar a la congregación de las iglesias allí en esos lugares. Así que vemos, no fue tanto una contradicción, sino que más fue sabiduría espiritual lo que hizo Pablo con eso. Así que quitó cualquier cosa que podía estorbar al ministerio, especialmente a Timoteo, para que él fuera usado por Dios de una manera poderosa. Y sabemos que Dios lo usó poderosamente también. Y eso es lo que significa porque lo circuncidó. Y son maneras que podemos nosotros enfrentar. Hoy en día hay gente que todavía piensa en circuncidar a sus hijos y lo hace, pero eso ni afecta ni beneficia. No sabemos que muchas veces por causas de salud puede beneficiar a la criatura, pero eso de ahí más ya no es necesario. Y continuando aquí en el versículo 4 de Hechos, capítulo 16, dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ahí tenían todavía ellos las cartas que habían mandado de Jerusalén para dárselas a las iglesias acerca de eso, de las leyes que querían imponer los judaítas, de la imposición acerca de las leyes del Viejo Testamento. Así dice el versículo 5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las cartas que mandaron desde Jerusalén, ya vemos, eso lo vimos en el capítulo 15, y ahí contenían las ordenanzas, ya lo sabemos todo lo que hacían, de abstenerse, de comer cosas dedicadas a los ídolos, y también de la fornicación, que era muy importante a ellos, y es lo que solamente lo hay más.
son libres ustedes. Y eso les pareció bien a los gentiles, les pareció razonable ese decreto y les quitó también un gran peso de encima. Así que vemos aquí que en los decretos, desde que los vimos, como les decía, que se abstuvieran de ciertas cosas, pero de ahí nunca les dice que tenían que seguir la ley de Moisés de acuerdo a la circuncisión para poder ser judíos también, lo que querían hacer los demás. Y de una vez más no hay ninguna contradicción. Pablo lo hizo con Timoteo por causa del evangelio, por causa del ministerio también. Y de esa manera vemos que ya Pablo sabiamente y quizás tocado por el Espíritu hizo que Timoteo se circuncidara. Pero vemos que ya vemos el carácter de Timoteo, vemos qué tal persona era y vemos todo lo que sucedió. Ya saben ustedes que nos gusta ver los caracteres de la gente mencionada en la Biblia y cómo Dios los usó. Y dice ya, siguiendo aquí en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¡Wow! Después de haber visitado las iglesias que fundó Pablo, ahora iba a un territorio nuevo en este segundo viaje misionero. Ahora quiere alcanzar nuevos territorios para el Señor, pensando que eso era lo apropiado. Y que era la consecuencia, seguir caminando en el Señor, seguir predicando la palabra del Señor en esos lugares. Y lo que él quería adentrarse más al lado este, en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Pero en Bitinia, el Señor les cerró la puerta. Y no nos dice de qué manera les reveló esto, pero de seguro Pablo se decepcionó y quizás hasta se desanimó. Todo estaba yendo bien y en este segundo viaje, que al cerrar las puertas ha de haber sido una gran sorpresa para Pablo. Pero es confortable saber para nosotros que hasta los apóstoles no todo el tiempo tenían claro cuál era la voluntad del Señor. Pero sabemos que en oración, Pablo seguramente se puso en oración a decirle a Dios por qué razón, porque Dios tenía otros planes diferentes a los de Pablo, y así se manifiesta el Señor. Muchas veces tiene diferentes planes. Nosotros trazamos nuestros planes y dice la palabra, dice el Señor, dice la palabra del Señor que en los Salmos también dice que el hombre hace sus planes y Dios se ríe de ellos. Y vemos aquí que no, ni Pablo fue la excepción. Así que ellos sí había que alcanzar esos lugares, y vemos que pronto después de eso Pablo va a poder ministrar en esos lugares. Pero en este momento no cerró la puerta al Señor. La voluntad de Dios era otra para su ministerio. Dios tenía un plan diferente al de Pablo. El plan seguía, pero por el momento no, porque ese lugar sería ministrado también, pero Dios lo manda en otra dirección. Y muchas veces nosotros también caemos en eso, que tenemos, pues solamente es razonable seguir haciendo esto y moviéndonos de cierta manera. Pero Dios dice, alto ahí, vas a hacer ahora otra cosa diferente a lo que tú piensas. Y de nosotros, eso nos causa a nosotros caer de rodillas y orar al Señor. Es importante venir a arrodillarnos delante del Señor, sobre todo en lo privado, y decir, Señor, manifiesta lo que hay que hacer ahora. Y si oramos así, el Señor tiene cosas a veces mucho mejores que las que nosotros pensamos. Pero ese es el Señor obrando en nuestras vidas. Vemos cómo está obrando en la vida de Pablo. Y vamos a continuar la próxima semana porque se nos acabó el tiempo. Llegamos solamente hasta el versículo 7, pero regresaremos en el versículo 8 la semana que entra. Pero eso es solamente para decir que sigues haciendo las cosas bien, como Dios manda, como decimos comúnmente. Pero si Dios te pone un alto o te cierra cierta puerta, no es para desanimarnos, es porque Dios tiene algo diferente. Y así funciona el Señor. Muchas veces es como nos da más gozo, que nosotros pensamos de una manera en nuestra mente limitada, pero Dios tiene algo más grande que lo que podemos pensar.
y en eso tenemos fe. Sabemos que muchas veces los ministerios pensamos que no van funcionando como nosotros creíamos, pero es Dios moviéndose y nosotros tenemos fe en eso. Eso es lo que nos mantiene a nosotros al ver la apatía de la gente en estos lugares, la gente que está sumergida en la religión, sumergida en los rituales y costumbres, y que a nosotros nos parece imposible alcanzar a esa gente que está tan sometida a eso. Pero también sabemos que Dios es poderoso y se va a mover en la gente. Y nosotros solamente que hacemos orar y obrar. Orar y obrar, y que el Señor se mueva y que Él nos dirija de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, por su palabra, Señor. Sabemos que usted tiene el designio, usted tiene el camino que nosotros debemos seguir, Señor. Porque usted, Señor, es el camino y la verdad y la vida. Y solamente por usted podemos venir al Padre. Usted lo dijo con sus palabras, Señor. Y le pedimos que nos ayude a aumentar nuestra fe, aumente nuestra paciencia, Señor. Y sabemos que usted está obrando aun cuando nosotros no veamos, Señor. Porque usted siempre nos sorprende, Padre. Y le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su perdón y por todo lo que hace por nosotros, Señor. Ahora le pido, Señor, viniendo en el nombre de su Hijo Jesús, le pido por las personas que nos están acompañando en la distancia, Señor, por medio del internet, que usted toque y sane enfermedades, Señor, que usted provea por las necesidades y que bendiga grandemente, Señor, a los que usted sabe que son de usted, Señor. Bendígalos y bendiga sus hogares, Señor. Le pedimos y le damos gracias en el precioso y poderoso, majestuoso, hermoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos veremos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Regresaremos a donde nos quedamos esta vez. Que Dios los bendiga grandemente, que la gracia y la paz abunden en sus vidas.